Sí se ve, ingeniero. Gracias, gracias. Como ven, el curso es mejoramiento animal, ¿no es cierto? Se comparte en dos partes, reproducción animal y mejoramiento genético. Entonces, reproducción animal ya hemos terminado. Incluso les he dicho que de todas maneras les tengo que tomar un pasito de esa parte para que no se olvide. Y ahora ya entramos a lo que es la parte de mejoramiento genético. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de mejoramiento genético, tenemos que recordar la evolución del mejoramiento genético animal, cómo a través de los años ha venido, a través de los siglos ha venido evolucionando este tema. Para el siglo XVIII, ya en el siglo XVIII, se llegó a conocer un interesante trabajo, y hoy por hoy le consideran pues el ilustre. Mira, ¿dónde comenzó un mejoramiento genético? Comenzó con un agricultor y ganadero. Él inicia todo un programa de mejora animal, entonces aquí dice programa mejoramiento animal, cruzando lo mejor con lo mejor. ¿Qué significa eso de cruzando lo mejor con lo mejor? Eso implica, si tenemos un hato ganadero, un lote, una población de animales, cualquiera que fuera la especie animal a la que queremos dedicarnos, entonces agarras el mejor macho y la mejor hembra. Entonces le das la oportunidad solamente que esos mejores machos y las mejores hembras son las únicas que están destinadas a procrear. El resto al camal. Entonces, miren, de esa forma comienza el mejoramiento, programa de mejoramiento animal, con excelentes resultados, señor de nombre Robert Bacqueville, ¿no? Entonces, estamos hablando del siglo XVIII. Para este cruzamiento de lo mejor con lo mejor, ¿qué ha hecho? Ha hecho una selección. Mira, ya comenzó a utilizar indirectamente ya la selección de animales domésticos. ¿Con quienes comenzó a trabajar este señor? Con los bovinos Longor, el ovino Leicester y el equino Shire. Pero todo este conocimiento que dejó como tarea se aplicó hasta el siglo XX, ¿ya? Hasta el siglo XX. De ahí ya este principio de lo mejor con lo mejor ya quedó casi desfasado, casi fuera, ya quedó en el olvido. Entonces viene el siglo XIX. Aquí comienza a aparecer, en este caso, el biólogo británico Charles Darwin, seguramente a ustedes les recuerden en memoria. Él escribió todo lo que concierne para selección natural y evolución de las especies, ¿no? Entonces a Darwin se le reconoce como evolucionista. Muy bien. Antes del 19, entre 18 y el 19, exactamente casi a mitad, en 1866, mira, aparece Gregorio Mendel, que deben ustedes traer a la memoria, botánico que trabajó bastante, ha hecho un investigador que trabajó mucho con los guisantes, ¿no? Entonces, también en este siglo XVIII, Gregorio Mendel pone al descubierto, dice, conociendo los caracteres de los progenitores, se puede predecir en los descendientes. ¿Qué quiere decir eso? Si yo conozco el carácter, porque Mendel no ha conocido el gen, solamente por la respuesta de si era grande, alto, bajo, negro, blanco, ¿no? Por los caracteres nada más. Entonces él decía de que si conozco el carácter de un papá, tranquilamente yo puedo decir de que el hijo va a ser también con ese carácter.
por decir, si un papá es color negro, entonces Mendel decía que los hijos van a ser negros, ¿no? Entonces esto ya por dominancia, ¿no? Vuelvo a decir, Gregorio Mendel en esa vez todavía no conocía el gen. Tampoco nadie todavía conocía, ¿no? Entonces, miren, ¿cuándo comienza Gregorio Mendel a hacer todo su trabajo? En 1866. Mira, cuántos años ha estado en la oscuridad y recién en el año 1900 publican estos resultados de Gregorio Mendel. Entonces, hasta ahí todavía pues no le consideraban a Gregorio Mendel. Hoy se le conoce, se le considera como padre de la genética, ¿no? ¿Por qué? Porque estudios diversos han demostrado de que el que ha dado inicio a esto de la genética es Mendel, ¿no es cierto? Entonces, nos ubicamos en en el siglo XIX, aparece Francis Galton, quien estudió la herencia, ya comienza ya a estudiar la herencia con métodos biométricos, o sea, ya un conjunto de caracteres ya, y confirma que para ciertos caracteres se da una regresión, ¿no? Entonces, había una regresión, ustedes si ya llevaron un poco de estadística, ya conocen qué cosa es regresión. En regresión hay positivo y negativo, entonces hay cosas que en un carácter avanza y el que viene también avanza, pero hay también cosas donde eh, tienes un carácter, ¿no? Y el descendiente es algo negativo. Me quiero hacer entender en esta parte. A mayor producción de leche, un ejemplo clásico, a mayor producción de leche, menor cantidad de grasa. A menor producción de leche, mayor cantidad de grasa. Entonces, ahí está la regresión positiva, negativa, ¿no? Entonces, ejemplos como eso ya sale con Galton, ya comienza ya a estudiar la herencia, ya confirma que en ciertos caracteres hay ya, o se da ya se conoce que hay una regresión. En el mismo siglo, o sea, 1900 corresponde al siglo XIX, aparecen una serie de investigadores, una cantidad de investigadores como Brace, Corren, Eschemark, quienes descubren las leyes de Mendel y observan que estas leyes no predicen los resultados obtenidos por Galton. Entonces aquí hay una suerte de que reconocen los avances de Mendel, pero observan que hay una contradicción con lo que encuentra Galton. Entonces, así se forman dos corrientes en 1900, corrientes opuestas, por supuesto, la de los biométricos y las de mendelianas, lo que dio lugar a los importantes experimentos de Hansen en años 1003 y 1909. ¿Ya? Importantes avances. Para ello, pues jóvenes están haciendo trabajos sobre trabajos para poder confirmar o para poder rechazar algunas teorías, algunos avances, algunos dichos, algunas hipótesis que para entonces se está jugando. Hasta ahí todavía la genética está débil, la genética todavía no conoce el ADN, todavía son caracteres observables. Nadie todavía se atreve, nadie todavía aquí comienza a trabajar propiamente dicho con el gen. Ajá, seguimos en el año o en el siglo XIX.
en este mismo siglo sale una solución a esta controversia anterior que hemos mencionado. Entonces aquí se inician los trabajos del médico alemán Wimber y del Harold Hardy, los dos responsables de la ley fundamental de la genética de poblaciones. ¿Ya? Uno es matemático y el otro es médico. Wimber es médico y Hardy es matemático. Entonces, los dos responsables de la ley fundamental de la genética y poblaciones, y que lleva sus respectivos nombres, ley de Hardy-Wimber, ¿no? Ley de Hardy-Wimber. En los trabajos de estos investigadores se evidencia el concepto de una variación genética y otro ambiental. Entonces, aquí ya nos está diciendo que el fenotipo es la expresión de la carga genética, algo interno genético, más el aspecto que pueda hacer variar, que es el medio ambiente. Entonces ya mira cómo ya se avanzó hasta aquí, ya con esta ley de Hardy-Wimber, ya hay un avance importantísimo en lo que es el mejoramiento genético. Entonces, a partir de 1918, aparecen otras figuras para la genética de poblaciones, en este caso el Sir Ronald, Fisher, Bray, en Gran Bretaña, Estados Unidos, JBS Aldane, incluso a Fisher le correspondió, o sea, combinó la genética con la matemática. Entonces ya Fisher ya elaboró modelos estadísticos, aquí ya se complica la situación, ya está hablando de modelos estadísticos que complementaron los análisis genéticos y demuestra que la variación continua es una consecuencia natural de la herencia mendeliana. O sea, la variación continua, dentro de una población, la variabilidad es grande. Entonces, aquí Fisher dice que esa variación continua es consecuencia natural, ya reconoce de la herencia mendeliana, considerándose estos investigadores como los fundadores de la genética de poblaciones. Entonces ya nos hablan de genética de poblaciones. Ellos demostraron que no había contradicciones entre los conceptos de los biométricos y de los mendelianos, o sea, no había. Biométricos es un conjunto de características, ¿ya? Un conjunto de características, y también de la ley mendeliana también trabaja con características. La única diferencia es de que Mendel decía, conocido un papá, es conocido el hijo, ¿no? Que eso también ya está desecha, ¿no? Ese no es cierto. Entonces, aquí dice, reconocen de que no había esa contradicción fuerte que se estaba generando. Ambos tenían sus debilidades y ambos tenían también sus fortalezas. Entonces, ahí va mejorando ya los conceptos de la genética, de mejoramiento genético. En 1937, Lush, en la Universidad de Iowa, Estados Unidos, miren, ya aplica los primeros conceptos de mejoramiento genético animal. Allí ya comienza ya el tema de genética zootécnica. Ajá, entonces ya estamos, ya no muy lejos, ¿no? Ya no estamos muy lejos. También Lush describe las correlaciones genéticas, construye los índices de selección animal e introduce los conceptos de valor de cría y de heredabilidad. Ajá, entonces aquí ya mejoramiento genético ya comienza fuertemente
hablarse ya de valor de cría. Y hablar valor de cría ya es un tema donde la matemática, la estadística, ya está interviniendo en lo que es tema de mejoramiento genético animal. Tema que ya complica mucho más en el sentido uh, de sus operaciones para llegar, ¿para qué? Para llegar si el mejoramiento genético es positivo o el mejoramiento genético no avanzó nada o algo está pasando, ¿no? Entonces, de allí ya con mayor fuerza se comienza a hablar ya de mejoramiento genético animal. Harvey, en 1960, ya bastante cerca a los años que tenemos, miren, Harvey en 1900 establece el modelo lineal para los análisis de varianza. ¿Ya? Para los análisis de varianza. Variancia o varianza es igual, cualquiera de esos dos términos pueden utilizar análisis de variancia o análisis de varianza. ¿Ya? Suena lo mismo, significa lo mismo. Ya se basa en esperanzas mínimo cuadrático. Entonces aquí ya la matemática está, la estadística ya está fuertísimo, fundamental en el mejoramiento genético animal, ¿no? Entonces ya comienza a hablarse de análisis de varianza basado en esperanzas mínimos cuadráticos, que esto es fundamental para el mejoramiento genético animal. Este avance, más los avances de la informática, ya de Harvey, de que ya establece, ya propone un modelo lineal, o sea, es una fórmula matemática lineal, en eso que está trabajando, se aparece más, desarrolla mucho más los avances de la informática. Estos métodos evolucionaron a métodos de mínima varianza y de máxima verosimilitud. Y su variante máxima verosimilitud restringida libre de derivadas. Miren, cuando hablamos de verosimilitud, estamos hablando de se trata nada menos ya de me quiere ganar cuando se tira el dado, si sale 2 o sale 3 o sale 4, ¿cómo se llama ese juego? ¿Alguien se recuerda? La probabilidad. Probabilidades. Verosimilitud es casi sinónimo de probabilidades. Ya se trabaja con probabilidades. Entonces, este modelo muy utilizado por los investigadores en mejoramiento genético animal, mira, ya en todas las universidades, las mejores universidades del mundo, ya están instalados en sus centros de investigación y computación. Entonces, ya el modelo lineal de Harvey prácticamente ya se pone en práctica, ¿no? Entonces ya se estima a través de esa fórmula, de ese modelo matemático lineal, pues ya se puede estimar, en este caso ya estiman el análisis de varianza, ¿no? Basados en esperanzas mínimos cuadráticos, que esto era, hasta ahora es fundamental en mejoramiento genético animal. Henderson, en 1963, establece los modelos estadísticos mixtos. Miren,
aquí todavía no hay mixto, ¿ya? Aquí hay un modelo lineal, ¿no? De análisis de variancia, pero aquí todavía, bien, me hablan de los mínimos, me habla de verosimilitud, pero todavía no me habla, como Henderson, de modelos estadísticos mixtos. Entonces, segregando la variancia total en sus componentes genéticos, en apareamientos cerrados y en apareamientos abiertos. Miren, jóvenes, allí ya mucho más avanzado ya los modelos para estimar el progreso genético. Aquí todo orienta a estimar el progreso genético, la formación de las razas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando a ustedes le dice segregación de la variancia total en sus componentes genéticos en apareamientos cerrados, apareamiento cerrado es, por ejemplo, si ¿quién utiliza este apareamiento cerrado? Por ejemplo, en el Perú utiliza en ovinos la raza Junín. En la raza Junín no hay ni una otra raza aparte de la raza Junín para sus apareamientos. Por eso ellos no utilizan inseminación artificial, ellos utilizan la monta natural hasta el momento, ellos están haciendo el apareamiento cerrado. Obvio que en apareamientos cerrados llega un momento en donde la consanguinidad seguramente se va a traducir, pero en una cosa bastante complicada desde el punto de vista de la producción, ¿no? Desde el punto de vista de producción, el apareamiento cerrado, o sea, la consanguinidad, no es bueno, es, es contraindicado. La consanguinidad es importante para mantenimiento de razas puras, sí, pero para cuestiones de mejor producción, no. Y apareamientos abiertos, ya eso sí, pues, por ejemplo, la raza Corridal, también en el Perú, la raza Corridal, hace cruzamientos con machos. Corridal de Chile, traen de Uruguay, traen de Nueva Zelanda, traen de Australia, traen, etcétera. Entonces ya ahí hay un refrescamiento de sangre, y hay cruzamiento, ¿no? Entonces la probabilidad de que se dé la consanguinidad no es, no está presente, ¿no? Todavía la posibilidad de que haya una variabilidad genética alta se espera con los apareamientos abiertos. Entonces, también desarrolló modernas técnicas estadísticas computacionales para la obtención del valor genético de toros jóvenes lecheros. Esto lo está haciendo en USA y que se usan hoy en día en todo el mundo. La moderna técnica del BLUP, su pronunciación en inglés es BLAP, pero como nosotros somos peruanos, tranquilamente podemos decir BLUP. Entonces, ¿qué significa mejor predicción lineal insesgada? Entonces, hoy el modelo matemático, la moderna técnica para evaluar el progreso genético, o sea, para predecir el progreso genético, es la moderna técnica del BLAP. Hasta ahora no hay otra. Un segundito, por favor, jóvenes. Aló. Estoy en clase, rapidito, mamá. Hola, mi nana, estoy en clase. ¿Cómo tengo clase de 6 a 8? Ya, muy bien. Entonces, como les estaba mencionando, jóvenes, miren, esta técnica del BLAP manualmente jamás lo vamos a hacer. Para esto ya necesitamos softwares y hay que conocer bastante este software y la estadística para poder meternos en este tema, ¿ya?
no es nada fácil, pero tampoco imposible, ¿no? Tampoco imposible. Qué lindo fuera que en nuestra universidad estaría implementada todo este sistema computacional con todos los modelos o con todas las estadísticas biométricas habidos y por haber. Otro programa que ayuda bastante a la predicción del progreso genético, bastante usado, es el GLM, ¿no? El GLM, cuando, no sé si ustedes ya están utilizando el SAS, o sea, para correr la corrida estadística, para que hagan la corrida estadística de los métodos estadísticos que ustedes están utilizando. Entonces, GLM ayuda si ustedes tienen unidades experimentales heterogéneos, por decir, el tratamiento 1 tiene 10 repeticiones, el tratamiento 2 tiene 15 repeticiones, el tratamiento 3 tiene 18 repeticiones, entonces esos son modelos heterogéneos, ¿no? Unidades experimentales heterogéneos, entonces a través del GLM, tranquilamente eso se calcula, se corre y no hay ni un solo problema. Entonces, está disponible en muchas universidades. Yo que conozca esto, el único que tiene esto es la agraria. Otras universidades no tienen, ¿no? Nosotros menos, ¿no? Entonces, pero este BLAP es un modelo, el mejor modelo hasta el momento. Ahora, este modelo BLAP, a ver cómo va a quedar actualmente con las evaluaciones genómicas. Ahora, ya, a ver, antes de pasar aquí, con este modelo, en el mejor de los casos, podemos tener respuesta, podemos sentenciar, hablemos de, estos casos están avanzados más en vacunos lecheros, en vacunos de carne es poco, en ovinos también es poco, esto están mucho más metidos en vacunos lecheros. Un toro joven, podemos evaluarlos, por eso aquí dice valor genético de toros jóvenes lecheros, ¿no? En 4 años aproximadamente a ese toro le podemos darle la mención de toro probado. Este modelo BLAP, para dar ese valor sin error, por lo menos tiene que tomar de un toro entre 8, mínimo 8,000 a 10,000 hijas. Entonces, tener 8,000, 10,000 hijas de un toro en un año es imposible, ¿no? Y en caso Perú, los toros que tiene el Banco Semen de la agraria no creo que tengan ni 500 hijas al año, quién sabe hasta menos. Entonces, para que los resultados sean contundentes, debe tener más de 8,000 hijas a las cuales se les evalúa y la heredabilidad de ese toro y la repetibilidad de ese toro en producción de leche con 8,000 hijas, si se mantiene alta heredabilidad y alta repetibilidad, quiere decir que ese toro ya es probado. O sea, el gen de ese toro apunta a mejorar el hato ganadero. Entonces, de allí se le considera como toro probado. Para eso sirve estos modelos que desde inicio venimos analizando de poco en poco
a mayor. Si todo ello les explicara con números, nos perdemos seguro, jóvenes, seguro no nos llegamos a entender porque necesita mucha matemática. Incluso aquí se utiliza ay, Dios mío, hoy día, ¿por qué estoy tan olvidadizo? Para poder calcular, necesitamos funciones, ¿ya? Muchas funciones que en matemática tenemos que aplicar y harto conocimiento de la estadística. Si no conocemos eso, va a ser imposible que podamos calcular, jóvenes. ¿Ya? Imposible. Tenemos que derivar. Entonces tenemos que conocer las derivadas al revés y al derecho. Muy bien. Entonces, finalmente, actualmente con las evaluaciones genómicas, ¿qué tan diferente o cuál diferencia tan distante entre las evaluaciones genéticas y las evaluaciones a través de las técnicas del BLAP? En el BLAP necesito mínimo 4 o 5 años para poder dar una respuesta si realmente esos genes de este toro joven son heredables y se repiten en el tiempo. Entonces, para eso necesito 4 o 5 años. La diferencia con las evaluaciones genéticas, en este caso evaluaciones genómicas, jóvenes, al nacimiento. Tengo una vaca A, la mejor del mundo. Tengo un toro B, el mejor del mundo. Nace el descendiente, el F1, inmediatamente le hago la evaluación genética. ¿Qué porcentaje de genes de su mamá tiene? ¿Qué porcentaje de genes de su papá tiene? ¿Qué porcentaje de genes del abuelo materno, del abuelo paterno, de la abuela materno, de la abuela paterno? Entonces, eso es las evaluaciones genómicas, perdón. Entonces, iniciadas con las razas productoras de leche, la Holstein y la Jersey, han causado impacto en la ganancia genética. Incluso con las evaluaciones genómicas ya se han detectado 5 genes letales. Ya se conocen ahorita 5 genes letales. ¿Qué quiere decir eso? Esos genes ya determinan la muerte, el aborto o lo que va a pasar en poco tiempo, o bajo en grasa o bajo en proteína, pero ya dice que ese gen no es conveniente. Entonces, ahí está la diferencia con las evaluaciones genómicas. Entonces, hoy por hoy, mediante el mapa genético o genoma, se sabe cuáles características de cada progenitor se heredan. Entonces, ahí está la diferencia, jovencitos, la diferencia con el método BLUP o BLAP, ¿no? 4 a 5 años para dar respuesta si evidentemente este toro joven a la cual ha sido evaluado hereda en proporciones altas y se repiten esos caracteres deseables, por supuesto, mientras con evaluaciones genéticas al nacimiento ya sabemos. Entonces, ahí está la diferencia. Para el progreso genético, necesariamente con estas evaluaciones genómicas, pero necesariamente tenemos que utilizar este modelo BLAP, ¿ya? Este modelo BLAP. Con eso tenemos que hacer
todos las respuestas del progreso genético. Muy bien, jóvenes, hasta aquí ha sido nuestra clase introductoria, historial de mejoramiento genético. A partir del lunes ya comenzaremos a tocar temas un poquito más profundos, un poquito más, seguro, controversiales. Y también en algunos momentos voy a tratar de compartirles algunas clases que he tenido, ya para que tengan idea cuál es el nivel y cuál es el avance que tenemos en lo que es mejoramiento genético. Si hubiera consultas, hubiera alguna duda o algo que hay que aclarar. Jóvenes, no hay consulta. Me están preguntando si el lunes va a haber pasitos. Sí, sí, efectivamente va a haber un pasito va a haber. ¿No hay consulta, jovencitos? A ver, Jessica, ¿no tienes ni una sola consulta? Jessica, Juan Carlos, Ingeniero, no por ahora, ingeniero. Freddy Walters, se han ido a tomar su cafecito, me parece. Ingeniero, buenas noches. Hola, a ver, Freddy, a ver, participa, hijo. Sí, ingeniero, quería consultar sobre la práctica, nuestro ingeniero. De mi grupo nos falta una exposición, ingeniero. Ah, ya, entonces hay que programarlo, ya para la otra semana lo programamos, ¿les parece? Para su hora, ¿ya? Para la hora de práctica que tenían, para ese rato lo programamos, ¿está bien? Sí, ingeniero, está bien. Ya, ya, me hace recordar, ya, para darles un tema. Ya, ingeniero. Sí, ingeniero. Mañana vamos a tener, ingeniero, práctica. Hijos, ustedes ya están en trabajo de campo, ¿no? Ahora más bien voy a poner la programación. El sábado, el sábado tenemos que ir a poner la dosis de prostaglandina. El grupo que está inscrito tiene que el sábado ir y el lunes también la segunda dosis de GNRH, también el lunes también la misma hora. El lunes se podría ir temprano, las 8 de la mañana, pero el sábado sí tenemos que estar a las 11 del día para poner la prostaglandina, ¿ya? Y, Ya, ingeniero, muchas gracias. y el jueves también estamos retirando la esponja de las borregas. Y jueves, el viernes, vamos a ver si lo hacemos el viernes en la tarde, la inseminación, o sábado tempranito y después de ahí nos vamos a Guayapampa. No sé, ya lo voy a programar, ya jóvenes, lo voy a programar. Entonces, todo ya es trabajo de campo. Más bien utilicen esos días, esos ratos que van a atender los animales, esa pérdida de tiempo utilicen en la hora de práctica para que puedan leer, estudiar el curso o otro curso también, pero denle un buen uso a esos horarios. ¿Ya, jóvenes? Porque si les voy a tener saturado con todo, en las reuniones de práctica, todo más con lo que están yendo, se van a saturar y van a comenzar a renegar. Mejor
terminamos eso y después de eso volvemos un par de prácticas presenciales y con eso estaríamos terminando la parte práctica. ¿Alguna consulta más? Bien, jovencitos, parece que no hay consultas. Ya, ojalá que el lunes ya haremos algunos temas también un poco de, voy a buscar algunos temas un poco más controversiales para poder discutir y conversar algo más. Ya ahora al menos ya tienen idea de mejoramiento genético. No importa de historia, pero así se comienza, ¿ya? Así se comienza. Bien, jovencitos, muchas gracias. Si no hay más consultas, seguir trabajando y cuidadito con los animalitos, hay que tener mucho cuidado. A esos pobres caprinos, hasta mientras ustedes estén ahí, siquiera que se alegren un poco de lo que me dio tanta pena que comer a pobre animal. Bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces, con las disculpas de caso, a las 7 yo les he pedido que me entiendan, tengo una reunión. Les agradezco, muchas gracias. Hasta cualquier momento, jóvenes. Hasta cualquier momento que nos vamos a estar en